Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos otra vez a la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Como ponía en el mail, la sesión de hoy es una sesión que tiene una implicación y un interés práctico, yo creo que bastante importante, porque se trata del tema de la inmunogenicidad de los anticuerpos monoclonales dirigidos contra TNF. Esto tiene una implicación práctica porque a nivel de la clínica diaria vemos pacientes que tienen fallos primarios o sobre todo fallos secundarios a la medicación, y una de las causas del fallo secundario puede ser precisamente la producción de estos anticuerpos que hacen que el fármaco, digamos, deje de funcionar. Entonces es un problema que yo creo que es, como veréis, relevante en cuanto a prevalencia y en cuanto a implicación, porque trae como consecuencias en ocasiones haber de cambiar, digamos, de fármaco, incluso haber de cambiar en ocasiones de diana terapéutica. Entonces, para intentar hacer un update de cómo está este tema, qué factores están relacionados con esta inmunogenicidad y qué, digamos, actitudes terapéuticas tomamos. Tenemos la sesión, para la sesión de hoy, a José Inciarte. José es staff del servicio de reumatología de aquí del Hospital Clínico, es miembro del grupo de artritis inflamatorias del mismo servicio y miembro también del grupo de farmacovigilancia de la Sociedad Española de Reumatología. Tiene amplia experiencia en el tema y yo creo que será muy, muy interesante. Como siempre, recordar de mantener la cámara y el micro apagados durante la sesión, y luego al final de la sesión José dejará de compartir pantalla y empezaremos los comentarios, dudas o el debate. Quiero agradecer desde ya también a José la disponibilidad que ha tenido para dar esta charla. De manera que, José, muchísimas gracias. Estupendo. Buen día a todos. Muchas gracias, Gerard. De verdad que es un placer para mí estar aquí con vosotros y voy a compartir inmediatamente mi pantalla para comenzar. Por favor, avísame cuando puedas ver la pantalla completa. Ok, adelante. Perfecto. Muy bien, perfecto. Pues lo que ya os he dicho, muchísimas gracias por estar todos aquí. Sé que son horas complicadas y todos tenemos mucho trabajo y para mí es un placer estar aquí, me siento como en casa y he puesto este título un poco seductor en el sentido de ver al final de la charla con todos los datos que os voy a dar, si pensáis que la inmunogenicidad de verdaderamente es clínicamente relevante o simplemente ha sido un sex trend, ¿no? Que hemos tenido, un sexy trend que hemos tenido en los últimos años y de que es muy bonito desde el punto de vista académico ver si un paciente tiene anticuerpos antifármacos o niveles séricos de fármacos detectables o si de verdad esto es clínicamente relevante para él. Entonces, más que mis conflictos de interés, lo que os quería decir era que tiendo a hablar muy rápido, por lo que si hablo demasiado rápido, por favor, decídmelo, y también me distraigo muy rápido. Entonces, dejadme acabar la sesión y al final podemos discutir dudas o aclaraciones que queréis hacer. Sin más, pues esto es a modo de introducción. Sabéis que las terapias biológicas pues, nos han cambiado la vida, ¿sí? Nos han cambiado la vida en todas las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, especialmente artritis reumatoide, espondilitis, artritis psoriásica, pero también en psoriasis cutánea, también en enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto ha hecho que desde el 2000 pues, cambie drásticamente el pronóstico de nuestros pacientes. Sin lugar a duda, porque han sido los primeros que se han comercializado, los inhibidores del TNF pues, son los que tenemos más experiencia y son los que más se usan en práctica clínica habitual. Y aunque tanto estudios de práctica clínica habitual como ensayos clínicos muestran que hasta un 70% de los pacientes puede alcanzar el objetivo terapéutico, que el objetivo terapéutico es remisión o baja actividad de la enfermedad, pues un porcentaje no despreciable de estos pacientes no responden adecuadamente. Y estamos hablando más o menos de un 30-40% de estos pacientes. Entonces, dependiendo del momento y de las circunstancias en donde se produzca este fallo, se puede clasificar en un fallo primario cuando después de iniciar el biológico en las primeras 12-16 semanas el paciente no responde, es decir, el paciente nunca ha alcanzado el objetivo terapéutico, y un segundo tipo de fallo que es el secundario, en donde ocurren los primeros 6 meses, pero previamente el paciente ha mejorado todos los síntomas y signos de la enfermedad de la que hablemos específicamente. Por lo que una de las causas que se postulan para explicar estos fallos secundarios es la formación de anticuerpos antifármacos o fenómenos de inmunogenicidad. Entonces, ¿qué es la inmunogenicidad? La inmunogenicidad es un término
que si bien es extraído de inmunología básica, pues el concepto que tenemos es más de entidades regulatorias, es más de FDA, más de EMA, y se define como la capacidad que tiene una proteína terapéutica en generar una respuesta inmune, que ya puede ser específica celular o humoral, y que esta inmunogenicidad o esta producción de anticuerpos antifármacos pues puede estar relacionado con falta de eficacia, con pérdida de la eficacia o con efectos adversos, es decir, un impacto, también tiene impacto no solamente en la eficacia, sino también en la seguridad. Entonces, ¿de qué depende de que un fármaco o una proteína terapéutica, y en este caso anticuerpos monoclonales, pues puedan ser inmunogénicos o no? Pues depende de muchas cosas. Primero, de la naturaleza de esa proteína. Es decir, anticuerpos monoclonales quiméricos que tienen parte murina, pues son más inmunogénicos que aquellos humanizados o proteínas de fusión, dependiendo también de la glicosilación de las secuencias proteicas que tengan estos fármacos, e incluso el origen del fármaco. Por ejemplo, lípidos lípidos son menos inmunogénicos que proteínas. Las proteínas son las más inmunogénicas. Luego, dependiendo de la proporción de impurezas que tenga el fármaco, a mayor impurezas, pues son más inmunogénicos. La formulación, mientras estas proteínas estén más expuestas, pues es más inmunogénico. Por ello, los fármacos pulverizados son mucho más inmunogénicos que aquellos que están en otras presentaciones comerciales. Y luego, algo muy importante y de que tiene impacto en nuestra práctica clínica habitual es la ruta de administración. Mientras más en contacto esté el fármaco con elementos del sistema inmune, pues más inmunogénico va a ser. Y qué más órgano más poblado que la piel para ponerse en contacto con estos fármacos. Por lo tanto, la ruta de administración subcutánea es la más inmunogénica de todas, y siendo la menos inmunogénica, obviamente la intravenosa. La dosis también es muy importante. Dosis bajas se han postulado como las más inmunogénicas. Entonces, si ya unís el concepto que os he dado antes de dosis baja y ruta de administración subcutánea, esto nos recuerda mucho a las vacunas. Entonces, precisamente en las vacunas es precisamente estos fenómenos de inmunogenicidad que lo utilizamos en ese caso, pues para algo bueno, que es crear anticuerpos contra una determinada proteína. En este caso, pues esta inmunogenicidad sería no sería el objetivo del fármaco. Luego, la posología. La posología es muy importante. Posologías intermitentes, es decir, no una exposición prolongada, están asociados a fenómenos de inmunogenicidad. Y luego otras como el método en que se determinan los anticuerpos antifármacos, luego características especiales de los pacientes, por ejemplo, pacientes en alta actividad de la enfermedad, con alta carga inflamatoria, son los que con mayor frecuencia desarrollan anticuerpos antifármacos, y otros no estudiados, como por ejemplo polimorfismo genético. Existen polimorfismos genéticos en otras enfermedades inflamatorias como Crohn, colitis ulcerosa, que ya claramente identifican pacientes que son más propensos a desarrollar anticuerpos antifármacos. Esto, por ejemplo, no lo tenemos en artritis reumatoide o en las espondiloartropatías. Todavía no tenemos un polimorfismo genético que claramente nos diga que hay que tener cuidado con este paciente porque es el que con mayor frecuencia va a desarrollar anticuerpos antifármacos. Pues dicho esto simplemente es a modo de recordatorio. Recordar que las inmunoglobulinas y, en este caso, anticuerpos monoclonales son aminoácidos, son proteínas muy, muy, muy pequeñas. Son inmunoglobulinas, generalmente de 250 aminoácidos, y justo en la región en donde las cadenas ligeras se unen con las pesadas, pues se forma, hay una región de 15 aminoácidos muy, muy, muy específica que se llama el hinge region o el binding site. En este binding site es donde el antígeno se une con el anticuerpo y es muy, muy, muy específica. Entonces, precisamente allí es donde se van a unir estos anticuerpos. Se uniría el fármaco en condiciones habituales, y aquí es donde se va a unir el anticuerpo antifármaco. No todos los anticuerpos antifármacos son iguales. Veis que tenemos estos tres tipos, ¿sí? El primero, el idiopático, es precisamente el que reconoce perfectamente este binding site que ya os he nombrado anteriormente, por eso es parátopo específico. Se une a través de uniones covalentes, por lo cual, como está unido covalentemente, es dosis independiente, es decir, ya podéis aumentar
el fármaco, la dosis del fármaco o utilizar otros inmunosupresores, que el anticuerpo se va a unir a ese binding site y no lo va a poder separar. Son neutralizantes y por lo tanto tienen impacto en la eficacia y en la seguridad de los fármacos. Mientras que tenemos otro tipo de anticuerpos, que son los que llamamos anticuerpos de fusión, en donde también son idiopáticos, pero estos no son parátopos específicos y las uniones no son no covalentes. Entonces, teóricamente, cuando detectamos estos anticuerpos de unión, pues al aumentar la dosis, deberíamos desplazar ese anticuerpo del binding site, porque está solamente parcialmente unido y a través de uniones no covalentes, y el fármaco recobraría eficacia. Por lo tanto, no son neutralizantes, y lo que sí se ha dicho es de que tienen obviamente impacto en el PK de estos fármacos, porque aumenta el peso molecular y aumenta el clearance del fármaco, y por lo tanto la vida media del fármaco disminuye. Este tipo de anticuerpos de unión son los que, por ejemplo, en otras enfermedades inflamatorias como croncolitis ulcerosa, al aumentar o intensificar el tratamiento anti-TNF, pues recobra el paciente eficacia. Esto no ocurre en artritis reumatoide. Desde hace mucho tiempo, a través de ensayos clínicos aleatorizados controlados, sabemos que el aumento de dosis de fármaco en nuestros pacientes, pues lo que está asociado es a más efectos adversos, pero no recupera la remisión o la baja actividad de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros no lo usamos. Y por último, quedan los inmunocomplejos, ¿sí? Que estos son no neutralizantes y también tienen un impacto en el PK y farmacocinética, como ya os he explicado anteriormente. Entonces, según la estructura molecular de todos los anti-TNF que tenemos, también depende del potencial inmunogénico. Ya os lo había adelantado, los quiméricos que tienen parte murina, pues son los más inmunogénicos, como por ejemplo infliximab, mientras que los humanos o certolizumab que es pegilado, pues tiene este extremo de polietilenglicol que hace, o el objetivo es que sea menos inmunogénico. Y por último, las proteínas de fusión como etanercept, en el cual hasta el día de hoy no se han demostrado que existan anticuerpos neutralizantes. Entonces, desde hace mucho tiempo, si veis esto, ya este es un análisis del 2005, ya sabemos que la respuesta o no de un paciente luego que se inicia un tratamiento biológico depende de los niveles séricos de fármaco. Esto es un clásico en reumatología. Son pacientes con artritis reumatoide a los que se les trata con infliximab y veis que según los criterios EULAR, ACR, en los que se clasifican como respondedores, pues tienen niveles séricos de fármaco más altos que aquellos que clasifican como no respondedores 14 semanas luego del inicio del tratamiento. Este es yo creo que el artículo que nos abrió los ojos a todos en el 2011 y nos hizo entender de que la inmunogenicidad es algo con lo que estamos lidiando los clínicos día a día. Esto es un JAMA de Wolving, que son el grupo, yo creo que más prolífero en inmunogenicidad de toda Europa. Ellos están en Ámsterdam, en el cual ellos siguieron una corte bastante grande de pacientes, más de 300 pacientes incluidos, seguidos 156 semanas, y luego fueron divididos según aquellos que no tenían anticuerpos antifármacos, que son los puntos completamente blancos que veis en la parte superior de la gráfica, luego en el medio aquellos que tenían anticuerpos antifármacos, pero para ellos subjetivamente tenían bajos niveles o a bajo título, los cuales eran de 13 a 100 unidades internacionales por ml, y luego aquellos que tenían título alto de anticuerpos antifármacos, que son los puntos negros que tenían más de 100. Entonces veis como las concentraciones de adalimumab sérica pues dependen directamente de la concentración de estos fármacos, de estos anticuerpos antifármacos. Aquellos pacientes sin anticuerpos antifármacos, que es la línea superior, pues tenían niveles séricos de adalimumab más altos que aquellos que tenían anticuerpos antifármacos a título alto. Y esto obviamente tiene una repercusión sobre la clínica de estos pacientes. Con menor proporción, y estas son unas Kaplan-Meier, en donde veis que aquellos pacientes sin anticuerpos antifármacos pues tenían más probabilidad a lo largo de todo el seguimiento de alcanzar el Low Disease Activity o el Remission, que como ya os he adelantado anteriormente, es el objetivo terapéutico en nuestros pacientes. Mientras que aquellos que tenían anticuerpos antifármacos positivos,
pues en una menor proporción alcanzaban la low disease activity o el remission. Algo muy importante también es la forma en la que medimos estos anticuerpos antifármacos. Existen muchas formas de hacerlo, y yo creo que es lo más importante de entender de esta sección, es los ensayos que son drug tolerant de aquellos que son drug intolerant. Es decir, generalmente en práctica clínica habitual utilizamos ELISA y hacemos una determinación de trough level, es decir, niveles valle, justo cuando toca la siguiente administración, porque teóricamente este es el momento en el que hay menos fármaco disponible, o sea, biodisponible, por lo cual el binding ELISA pues puede detectar estos anticuerpos antifármacos, pero siempre va a depender de que haya la menos cantidad de fármaco posible en sangre. Mientras que existen otros ensayos, otros métodos para detectar estos anticuerpos, como el radioinmunensayo, en el cual es drug tolerant, por lo que ya puede el paciente haberse pinchado ese mismo día y vuelva a detectar anticuerpos antifármacos, pero obviamente cuando hablamos de radioinmunensayo pues se necesitan instalaciones especiales para manejar isótopos radiactivos, por supuesto tanto los costes de los reactivos como del personal especializado para hacer estos fármacos, estas determinaciones pues es excesivo y solamente se utiliza para investigación. Entonces, algo muy importante también es de que cuando se forman estos inmunocomplejos que os he explicado anteriormente, clínicamente nosotros vemos que el paciente está activo, medimos anticuerpos antifármacos y es cero, no tiene anticuerpos antifármacos, pero también determinamos niveles séricos de fármaco y es también cero. Entonces, esto se debe precisamente a que están en forma de inmunocomplejos y lo que hay que hacer es una disociación ácida para tratar de separar estos anticuerpos antifármacos de este binding site y volver a repetir el ensayo para tratar de buscar estos anticuerpos antifármacos y generalmente los encontramos. Entonces, también dependiendo del método que utilizamos para medir estos anticuerpos antifármacos, pues dependerá la prevalencia y la probable implicación terapéutica de los fenómenos de inmunogénesis. Entonces, no solamente desde el punto de vista de eficacia, sino también de seguridad, la inmunogenicidad tiene un impacto. Estos son anticuerpos anti-rituximab y como podéis ver pues, en esta corte de pacientes con lupus eritematoso sistémico, pues predicen cuáles son los que van a hacer una reacción infusional. Veis en la gráfica de la izquierda aquellos que no tuvieron una reacción infusional al rituximab y a la derecha la que los tuvieron, y obviamente los títulos de ADA, de anticuerpos antifármacos, era mayor en los pacientes que presentaron una reacción infusional de aquellos que no la presentaron, y de aquellos que la presentaron estuvieron involucrados en todos los tipos de reacción de hipersensibilidad, tanto tipo 1, 2, 3 como la 4. Entonces, esto es, según ficha técnica, un resumen del potencial inmunogénico que tienen todos los fármacos que utilizamos en práctica clínica habitual. Aquí no solamente incluye anticuerpos anti-TNF, sino que también incluye otros mecanismos de acción, como abatacept, un coestimulador de la estimulación de los linfocitos T, rituximab, un anti-CD20, secukinumab, un anti-IL-17 y tocilizumab, un anti-IL-6. Y como veis, los porcentajes varían de molécula a molécula. Etanercept, al ser una proteína de fusión, pues una prevalencia de 0 de anticuerpos neutralizantes, mientras que el que más lo desarrolla con frecuencia es infliximab, muy probablemente por la parte quimédica que ya os he nombrado previamente. Algo también muy importante es qué factores están involucrados o qué factores están asociados al desarrollo de estos anticuerpos antifármacos. Algo que hemos estudiado y de que sabemos a día de hoy es de que la medicación concomitante puede potenciar o disminuir la probabilidad del desarrollo de estos anticuerpos antifármacos. Esto ha quedado claramente demostrado, por ejemplo, en artritis reumatoide con el metotrexato. Ya sabéis, un FAME, un fármaco sintético convencional modificador de la enfermedad, en donde esta gráfica es estupenda porque veis en la línea superior aquellos que no tenían metotrexato, es decir, que hacían el tratamiento con adalimumab en monoterapia, y veis que son los que hacen con mayor frecuencia y a mayor título el anticuerpos anti-adalimumab, mientras que los que estaban en tratamiento con metotrexato lo hacen con menor frecuencia, pero no solamente que lo hacen a menor frecuencia, sino que tiene un efecto dosis dependiente. Es decir, aquellos que hacían bajas dosis de metotrexato, es decir, menos de 10 miligramos semanales, pues
tenían un mayor porcentaje o una mayor probabilidad de desarrollar anticuerpos antifármacos que aquellos que hacían metotrexato a altas dosis, es decir, más de 20 miligramos a la semana. ¿Y para qué nos sirve en práctica clínica habitual el conocer si nuestro paciente ha desarrollado un anticuerpo antifármaco, es decir, está sufriendo un fenómeno de inmunogenicidad? Pues que nos permite escoger el siguiente fármaco o la siguiente diana terapéutica que este paciente va a recibir. Esto también es un estudio clásico de reumatología ya del 2011, en donde pacientes en tratamientos con infliximab y que desarrollan anticuerpos antifármacos, dependiendo si tienen anticuerpos antifármacos o no anti-infliximab, predice si van a responder a un segundo anti-TNF, en este caso adalimumab. Y es bastante lógico porque si se desarrolla estos cuerpos antifármacos, pues la vía de la inflamación, es decir, la vía del anti-TNF, pues sería la predominante en este paciente y por lo tanto al inhibirla alcanzaríamos la remisión en la baja actividad de la enfermedad. Y lo que estaría fallando en este paciente sería el fármaco, por lo que al cambiar el fármaco, pero a un segundo anti-TNF, pues debería recobrar la eficacia del tratamiento, mientras que aquellos con anticuerpos antifármaco negativos no es el problema del fármaco, sino muy probablemente la citoquina o la vía de la inflamación que predomina en su enfermedad. Sabéis que, por ejemplo, en artritis reumatoide es un espectro clínico, no es una sola enfermedad, por lo que un cambio de diana terapéutica pues sería más adecuado en estos pacientes. Esto es un estudio también que es un clásico también en reumatología, es el estudio Reason. Es un estudio español en donde se incluyeron más de 45 hospitales. Nosotros participamos y, como veis, alrededor, y lo que se le hacía a estos pacientes es determinar anticuerpos antifármacos luego que tuvieran un fallo secundario a un inhibidor del TNF. Y como veis, de todos los pacientes que fallaron a un inhibidor del TNF, en el cual se incluye etanercept, adalimumab e infliximab, un 20% de estos pacientes pues desarrolló anticuerpos antifármacos, un 29% en aquellos que estaban en tratamiento con adalimumab, un 27% en aquellos tratados con infliximab, y algo que se va repitiendo en esta corte y que, bueno, que se ha replicado aquí, es de que aquellos pacientes que estaban en tratamientos con un FAME sintético convencional, en la mayoría de los casos metotrexato, pues desarrollaron en una menor proporción anticuerpos antifármacos o estos fenómenos de inmunogenicidad que aquellos que recibían el fármaco en monoterapia. ¿Cuál es nuestra experiencia personal aquí en el hospital? Pues esto ya es del 2013, en el cual lo que hicimos fue que luego que ya teníamos con el doctor Yagüe pues un circuito montado para poder determinar estos anticuerpos antifármacos y los niveles séricos de fármaco, luego de hacer estas peticiones, ¿no? por necesidad de práctica clínica habitual, pues hicimos un análisis retrospectivo de todas las peticiones que habíamos hecho a lo largo de un poco más de un año. De memoria podría deciros que creo que era 1 año y 6 meses aproximadamente. Entonces, hicimos este análisis y lo que vemos es de que lo primero que os quiero mostrar era el diagnóstico de aquellos pacientes a los que se les solicitó la determinación de anticuerpos antifármaco y niveles séricos de fármaco. En su mayoría eran artritis reumatoides, en 54%, 20% eran espondilitis anquilosante, 10% artritis psoriásica y luego un 15% que incluía un grupo misceláneo, en el cual había una enfermedad de Behçet, artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico y una uveitis HLA-27 negativa. Entonces, la razón por la cual se solicitó esta prueba fue igual en 47%, tanto un efecto adverso como un fallo secundario. Y aquí es un poco para que podáis tener una idea de la magnitud de la prevalencia de la inmunogenicidad en nuestro hospital. De 29 pacientes en tratamiento con adalimumab, en los cuales se le determinó anticuerpos antifármaco y los niveles séricos de fármaco, en un 36% tenían anticuerpos antifármaco positivos, mientras que de 16 pacientes en tratamiento con infliximab, el 40% tenía anticuerpos antifármaco positivos. Este es los diagnósticos de los pacientes con anticuerpos antifármaco positivos, que bueno, se parece mucho a la gráfica que os he presentado anteriormente. En su mayoría, un 47% en artritis reumatoide, 23% espondilitis anquilosante, un grupo de misceláneas 18% y artritis psoriásica en un 12%. En 17 pacientes, pues al determinar directamente el anticuerpo antifármaco y los niveles, pues pudimos detectarlos. En un 12% de estos pacientes
no había niveles detectables de fármaco, y en 2 tuvimos que hacer esta disociación ácida que ya he nombrado anteriormente. Y 8 pacientes recibían tratamiento concomitante con un fármaco sintético. 4 con leflunomida, 2 con metotrexato, 1 sulfasalazina y 1 micofenonato mofetil. Por lo que os he nombrado anteriormente de que el tratamiento concomitante con fármacos sintéticos disminuye la probabilidad, pues no la hace nula. Ya veis que incluso en tratamiento combinado con otros inmunosupresores, pues igual los pacientes desarrollan fenómenos de inmunogenicidad. Y algo que es un factor de riesgo muy claro en reumatología es que a medida de que el paciente se vuelve más refractario, pasa por más líneas de tratamiento, está en persistente actividad de la enfermedad, pues estos pacientes son los que con una mayor proporción desarrollan anticuerpos antifármacos, y de estos pacientes 9, pues ya habían fallado a un biológico previamente. Algo también que quería comentaros con vosotros es este estudio en el cual dentro de la unidad de artritis pues tratamos de buscar biomarcadores que puedan discriminar mejor la actividad de la enfermedad de nuestros pacientes, y específicamente este estudio trata sobre la capacidad que tiene la proteína C reactiva, la UPSG, otro biomarcador que se llama calprotectina, que es derivado de es una proteína de la familia S100, y que solamente se libera al espacio extracelular cuando neutrófilos, monocitos y macrófagos están activos, por lo cual es un marcador de inflamación local para nosotros. Y los niveles séricos de fármaco podrían estratificar la actividad de la enfermedad en un grupo de pacientes con artritis reumatoide en práctica clínica habitual en diferentes estados o niveles de actividad de la enfermedad. En este grupo de pacientes teníamos desde aquellos en remisión, baja actividad de la enfermedad, moderada actividad de la enfermedad o alta actividad de la enfermedad. Teníamos en todos los estadios. Lo primero que llama la atención es de que, y esto no son los niveles séricos de fármacos, sino calprotectina, pues puede estratificar la actividad de la enfermedad según todos los índices que evaluamos. El DAS28 incluye la VSG, el SEDAI incluye la proteína C reactiva, pero el SDAI no incluye ningún reactante de fase aguda. Y no importa cómo lo miréis, pues la calprotectina lo puede estratificar bien. Os explico esto para luego explicaros la relación de la calprotectina con los niveles séricos de fármaco. ¿Qué es esto que os voy a decir a continuación? Aquellos pacientes con una actividad moderada o alta actividad de la enfermedad según el DAS28 VSG, es decir, aquellos que tienen una puntuación de más de 3,2, pues tenían niveles séricos de fármaco mucho más bajos, y esto fue estadísticamente significativo, que aquellos que estaban en remisión o baja actividad de la enfermedad. ¿Veis? Estos niveles que son claramente diferentes. Por ejemplo, en adalimumab 0,2 versus 8,25, 0,5 versus 2,8 con etanercept y 0,5 versus 3,17 con infliximab. Y luego que había una correlación inversamente proporcional entre los niveles séricos de fármaco y la calprotectina. Es decir, los pacientes activos tenían niveles séricos de fármaco más bajos, pero más altos de calprotectina. Hay una correlación inversamente proporcional. El siguiente estudio que quiero compartir con vosotros es un estudio de ecografía. Sabéis que cada día en reumatología el ecógrafo es como nuestro fonendo, lo tenemos a pie de cama y prácticamente no solamente hacemos el examen físico, sino la ecografía allí in situ, porque sabemos hoy en día que la ecografía es mucho más sensible que el examen físico para poder detectar inflamación activa en las articulaciones, y sobre todo que predice flare en aquellos pacientes en remisión o baja actividad de la enfermedad, y predice progresión radiológica, que es daño estructural en los pacientes con artritis reumatoide. Por eso es de que para el día a día para nosotros es muy importante hacer ecografía, y no solamente ecografía, sino ecografía Doppler, porque el Doppler nos permite ver cuantificar el grado de inflamación, ya que a través del número de vasos sanguíneos abiertos pues podemos clasificar los pacientes de 0 a 3 en el inflamatorio intraarticular. Entonces, este estudio va también un poco de si proteína C reactiva, VSG, calprotectina y los niveles séricos de fármaco pueden identificar a aquellos pacientes con Power Doppler positivo. Como podéis ver, aquí están divididos los pacientes, tanto en artritis reumatoide como artritis psoriásica, y a su vez están divididos en Power Doppler negativo y Power Doppler positivo. Y como veis, de nuevo, calprotectina
puede diferenciar entre los pacientes Power Doppler positivo de aquellos Power Doppler negativos, independientemente del diagnóstico, tanto artritis reumatoide como artritis psoriásica, mientras que la PCR solamente puede hacerlo en la artritis reumatoide y la VSG solamente en artritis psoriásica. Pero fijaros, abajo del todo de la tabla, los niveles séricos de fármaco de estos pacientes. Aquellos Power Doppler negativos tenían niveles de fármaco, niveles séricos de fármaco mucho más altos que aquellos Power Doppler positivos. Los Power Doppler positivos, tanto si lo vemos a nivel de grupo como dependiendo de cada uno de los fármacos, adalimumab, etanercept, infliximab, veis que aquellos Power Doppler positivos pues tenían niveles séricos de fármaco más bajos y calprotectinas más altas, lo cual un poco ya casa con lo que clínicamente ya habíamos visto en el estudio anterior. Y luego cuando hacemos este análisis multivariante para buscar cuáles son los factores o las variables que se asocian a que un paciente tenga un Power Doppler positivo, vemos que los niveles séricos de calprotectina, los niveles séricos de fármaco, el disease duration, es decir, a medida de que el paciente tenía más tiempo de duración de la enfermedad o más tiempo desde el diagnóstico y el uso de corticosteroides, son las principales variables que van a identificar estos pacientes Power Doppler positivos. Trata, en los estudios anteriores que os ya he mencionado anteriormente, lo que tratan de buscar es de estratificar la enfermedad, pero este estudio lo que trata es de ver cuál es el valor de la calprotectina, Power Doppler y los niveles séricos de fármaco como factor predictor de flare. Esta es una corte completamente diferente, es una corte de pacientes que ya basalmente y como criterio de inclusión están en remisión o baja actividad de la enfermedad, es decir, están on target, y se les sigue prospectivamente a lo largo de un año y vemos cuáles hacen flare o no. Y aquí basalmente vemos los niveles séricos de calprotectina, los niveles séricos de fármaco o el Power Doppler, pues pueden predecir que un paciente que hoy está bien, a lo largo de un año va a tener un flare. Estas son las características basales. Al final podemos incluir 95 pacientes, de los cuales a lo largo del seguimiento, los que hicieron un flare a lo largo de un año, pues fueron clasificados como relapsers, y aquellos que mantuvieron la remisión o la baja actividad de la enfermedad, pues se incluyeron en un grupo que llamamos on target patient. Y como veis, basalmente, los pacientes que fueron clasificados a futuro como relapsers tenían niveles séricos de calprotectina mucho más altos, usaban en una mayor proporción corticosteroides, pero de nuevo, fijaros en los niveles séricos de fármaco. Aquellos que a futuro iban a desarrollar un relapse, un brote basalmente en la visita cero, pues ya tenían niveles séricos de fármaco mucho más bajos que aquellos que no desarrollaron un brote a lo largo del seguimiento. De nuevo, si lo vemos como grupo global, es decir, los serum trough levels de los anti-TNF, vemos que son estadísticamente más bajos, pero si lo dividimos incluso según fármaco, adalimumab, etanercept, infliximab, pues estos niveles séricos de fármaco también eran estadísticamente menores. Cuando tratamos de ver el accuracy, es decir, la capacidad discriminatoria que tienen estos tres biomarcadores, calprotectina, los niveles séricos de fármaco y Power Doppler, en clasificar o estratificar la actividad de la enfermedad en pacientes activos o no activos, en base a esto calculamos estos cutoff. No voy a hablar del cutoff obviamente de calprotectina, pero fijaros que es bastante bueno, tiene un área bajo de la curva de 1, una sensibilidad de 100 y correctamente clasificó a los pacientes en un 99%, o sea que se comportó muy bien, pero fijaros los niveles séricos de fármaco, que tampoco es despreciable la sensibilidad y la especificidad que tiene. Con este cutoff que calculamos de menos de 1.6%, podíamos identificar con una sensibilidad del 68% y una especificidad del 83%, y clasificar el 70% de los pacientes como aquellos activos o no activos. Cuando hicimos esta regresión de Cox, vimos que en el análisis univariante calprotectina, niveles séricos de fármaco, Power Doppler y el time to remission, es decir, el tiempo luego de iniciar el biológico, el tiempo que tardó el paciente en alcanzar la remisión o la baja actividad, pero no el tiempo en remisión, que esto es algo que tiene explicación clínica y si queréis después ya lo podemos comentar, fueron las variables que se asociaron al presentar un brote. Sin embargo,
solamente en el análisis multivariante, calprotectina independientemente, pues pudo predecir qué pacientes iban a presentar o no un flare a lo largo del seguimiento. Esto es algo muy importante y es que algo que también nos interesaba ver en este estudio es cuáles son los factores o las variables que se asocian a que un paciente tenga niveles séricos de fármaco bajos o altos. Es decir, cuáles son los factores que influyen en los TMF, trough levels de estos pacientes que incluimos. Es decir, pacientes en remisión o baja actividad de la enfermedad. Y como veis, este GE análisis incluimos todas estas variables. Actividad de la enfermedad medida por DAS28 VSG, porque este era el criterio de inclusión, si recibía dosis estándar o dosis reducida, el diagnóstico, si estaba en monoterapia, las visitas que había hecho estos pacientes a lo largo de un año, y como veis, solo la actividad de la enfermedad es el principal determinante de los niveles séricos de fármaco. Es decir, pacientes más activos tienen niveles séricos de fármaco más bajos y pacientes en remisión o baja actividad de la enfermedad son los que tienen niveles séricos de fármaco más altos. Y esto también tiene su explicación clínica que después lo podemos comentar. ¿Y qué pasó durante el brote de estos 12 pacientes que a lo largo del seguimiento pues, presentaron una reactivación o reagudización de su enfermedad? Pues veis que durante el brote, 10 de 12 mostraron un aumento estadísticamente significativo de los niveles séricos de calprotectina, pero todos los pacientes, es decir, 12 de 12, durante el relapse tuvieron una disminución de los niveles séricos de fármaco con respecto al basal al entrar en el estudio. Dejamos atrás los anti-TNF y solamente quería daros 2 pinceladas sobre tocilizumab. También tenemos experiencia en la determinación de niveles séricos de fármaco y la producción de anticuerpos en pacientes tratados con tocilizumab. Este es un estudio en donde lo que tratamos es de identificar el accuracy tanto de los niveles séricos de calprotectina, PCR y VSG, en estratificar la actividad de la enfermedad en pacientes con artritis reumatoide en tratamiento con tocilizumab, pero también la relación de los niveles séricos de fármaco con la actividad de la enfermedad. Y lo primero que llama la atención es que luego de un periodo de exposición prolongada que fue de 26 más menos 15 meses, en esta corte de pacientes que estudiamos no se detectó la presencia de anticuerpos antifármacos e incluso cuando los dividimos según la dosis administrada, es decir, no se detectaron anticuerpos antifármacos ni en pacientes que tenían el fármaco a dosis reducida o a dosis estándar. Sabéis que la dosis estándar para nosotros son 8 miligramos por kilogramo peso, mientras que en territorios FDA la dosis aprobada de tocilizumab son 4 miligramos por kilogramo peso, por lo que para nosotros una dosis reducida es menos de 8. La mayoría de estos pacientes que recibían dosis reducida no la recibían a 4 miligramos, sino que nosotros hacíamos una dosis intermedia que era 6 miligramos por kilogramo peso. Algo que he olvidado comentaros es que según el kit comercial que utilizamos, se podían clasificar los niveles séricos de tocilizumab en 2 niveles. Uno, cuando el fármaco era indetectable o detectable, que esto era más de 1 menos de 1 microgramos por ml, y cuando los niveles séricos eran adecuados, es decir, cuando tenían más de 5 microgramos o menos de 5 microgramos. En esta cohorte, como veis, el 58 pacientes tenían niveles detectables, es decir, más de 1 microgramo por ml, y detectable en un 42%, mientras que si los dividimos por adecuados y no adecuados, pues tenían adecuados un 40% y no adecuados un 60%, más de la mitad de los pacientes. Cuando dividimos a los pacientes según niveles detectables e indetectables, es decir, menos de 1 y más de 1, vemos que aquellos pacientes con niveles indetectables, es decir, menos de 1, pues tenían una proteína C reactiva mucho más alta que aquellos que tenían niveles indetectables, en una mayor proporción recibían el fármaco en dosis reducida y, por el contrario, los pacientes que tenían niveles detectables, es decir, más de 1, pues tenían niveles de IL-6 más altos, niveles séricos de IL-6 más altos. Y eso también tiene su teoría, su explicación farmacocinética, que luego ya podemos comentar. Esto es otra forma de ver estos resultados, ¿sí? Y esto yo creo que tiene implicación en práctica clínica habitual y por eso es que lo quiero compartir con vosotros. Enfocaros en la gráfica de la derecha y vemos pacientes a la izquierda con niveles indetectables, es decir, menos de 1 microgramo por ml, y a la derecha
pacientes con fármacos detectables. Y luego las barras lo que indican es la proteína C reactiva. Y como veis, aquellos pacientes que tienen niveles detectables, es decir, más de 1, tienen una proteína C reactiva de 0. ¿Sí? Mientras que aquellos que tienen niveles indetectables tienen PCR elevadas. Esto tiene implicaciones en práctica clínica habitual porque cuando visitáis o estáis ante un paciente en tratamiento con tocilizumab que tiene una PCR indetectable, esto no quiere decir que el fármaco vaya bien o de que el paciente esté respondiendo bien o de que sea un factor de buen pronóstico. Esto lo que quiere decir es de que el paciente tiene niveles detectables de fármaco. Ya sabéis que por el mecanismo de acción de IL-6, pues tocilizumab inhibe directamente la producción de proteína C reactiva a nivel hepático e indirectamente de VSG. Por lo que las determinaciones de PCR en pacientes en tratamiento con tocilizumab no nos sirven para nada. Y esto está demostrado en otros estudios. Y yo creo que también en los últimos tiempos COVID, también habéis tenido la oportunidad de estar en contacto con pacientes que luego de la administración de tocilizumab tienen niveles de proteína C reactiva de 0, pero si veis los demás parámetros de inflamación, ferritina, etcétera, pues siguen elevados. Y es precisamente por el mecanismo de acción del fármaco. Inhibe directamente la PCR, esto no tiene implicación clínica, sino que es un epifenómeno del mecanismo de acción del fármaco. Mientras que si veis la gráfica de la izquierda, y los pacientes están divididos también en detectables e indetectables, y veis los niveles séricos de calprotectina, pues no hay diferencia entre estos dos grupos, por lo que la proteína C reactiva depende de los niveles de séricos de fármaco, mientras que la calprotectina es completamente independiente séricos de MAP en este grupo de pacientes. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto de la inmunogenicidad, de los niveles séricos de fármaco, etcétera? Pues nos sirve precisamente para esto, para crear algoritmos de tratamiento en pacientes que han fallado a fármacos. En otros ámbitos de la medicina, como croncolitis ulcerosa, pues veis que está muy establecido la determinación de anticuerpos antifármaco y niveles séricos de fármaco y ya tienen algoritmos que ellos utilizan de toda la vida de cómo se deben tratar estos pacientes. En reumatología, pues no lo tenemos, pero ya existen algunos bosquejos de cuáles podrían ser el manejo de estos pacientes dependiendo si son anticuerpos antifármacos positivos o negativos. Esto es una propuesta de algoritmo que hizo Vincent y colaboradores ya en el 2015, pero luego en el 2014, que luego fue corroborado por Sandra Garcés, una reumatóloga portuguesa, en donde tomando este algoritmo terapéutico, pues siguió prospectivamente 2 cortes de pacientes con artritis reumatoide, una corte A en la cual todas las decisiones terapéuticas pues estaban basadas en si los pacientes tenían anticuerpos antifármaco positivos y niveles séricos de fármaco detectables, y una corte B en donde no se tomaba en cuenta esto y los pacientes iban haciendo el cycling o el switching del fármaco sin tener en cuenta esto, y después de un año de seguimiento el grupo A tenía una mayor probabilidad de alcanzar la remisión o la baja actividad, es decir, el objetivo terapéutico, y esto era estadísticamente significativo, con una odds ratio de 7.91 comparado con el grupo B. Como conclusiones, pues os quería decir estas 4 cosas, que todavía estamos a la espera y es una necesidad no cubierta en reumatología el desarrollo de anticuerpos, de biomarcadores robustos que nos ayuden a hacer medicina de precisión, y en esto podría ayudar la inmunogenicidad y la determinación de anticuerpos antifármacos y niveles séricos de fármaco, que el desarrollo de anticuerpos antifármacos puede influenciar las concentraciones séricas de fármaco, ya sea a través, como os he explicado, de la presencia de anticuerpos neutralizantes, los cuales en ese binding site pues evitan de que se una el fármaco y por lo tanto se pierde completamente la acción del fármaco, o cuando se forman inmunocomplejos, que esto también anticuerpos tanto neutralizantes como no neutralizantes, y esto tiene una acción sobre el PK y el aclaramiento de estos fármacos, que no solamente están involucradas en el desarrollo de anticuerpos antifármacos sobre la eficacia o la efectividad de los fármacos,
sino que también tiene implicaciones desde el punto de vista de seguridad, del safety, y que están relacionadas con alergias y reacciones de hipersensibilidad, y de que probablemente lo que impide de que esto se incluya, la determinación de anticuerpos antifármaco y los niveles séricos de fármaco se incluya en práctica clínica habitual, es que no hay estandarización de cuál es el método o el ensayo que se tiene que utilizar para medir estos anticuerpos antifármacos y estos niveles séricos, y como no tenemos el método, pues menos tenemos cutoff o rangos terapéuticos de tanto de niveles de fármaco como de anticuerpos antifármacos, y cada grupo de investigación o cada escuela pues tiene sus niveles y sus cutoffs diferentes. Y por último, que obviamente que la valoración de la inmunogenicidad podría optimizar las decisiones terapéuticas, lo cual conllevaría a un mejor control de la actividad de la enfermedad, con outcomes a largo plazo mucho menores en pacientes con artritis reumatoide que reciben anticuerpos estos anticuerpos anti-TNF. Y ya está, es lo que quiero compartir con vosotros. Muchísimas gracias, José. La verdad es que ha sido muy, muy clara la presentación. Además, te agradezco que hayas presentado también datos de vuestra experiencia, que siempre también bueno, pues ayudan un poquito a la hora de extraer las conclusiones. Si te parece, dejas de compartir pantalla. Sí, y empezamos las dudas, comentarios, preguntas. Empezaré yo. Me he ido apuntando algunas cositas durante la presentación. Y a raíz de estos datos, y es verdad, lo has comentado al principio, que existen numerosos factores que pueden influir en la inmunogenicidad, ¿no? La dosis, la vía de administración, la periodicidad con la que se administra, incluso los polimorfismos genéticos, ¿no? El hecho de que ya desde un punto de vista genético estés más o menos en riesgo de desarrollar estos anticuerpos. A la hora de empezar un tratamiento anti-TNF, y hablo, por ejemplo, en práctica clínica nuestra con los compañeros de oftalmología, que incluso en algunas ocasiones nos planteamos empezar, si la uveitis es muy grave, afectación del polo posterior con anti-TNFs, ¿estaría justificado el uso de inmunosupresores, digamos, solo por el hecho de reducir la inmunogenicidad? La verdad es que la evidencia en uveitis es anecdótica, ¿eh? Pero en lugar de empezar con monoterapia, igual dosis ni que fueran bajas de metotrexato quizás estarían justificadas. Es un dilema que nosotros también tenemos en la espondilitis anquilosante, en las espondiloartropatías axiales. Como sabéis, en las espondiloartropatías axiales, es decir, cuando solo hay inflamación de sacroiliacas y de todo el eje axial, columna cervical, dorsal y lumbar, el metotrexato no tiene ningún efecto. Allí son analgésicos antiinflamatorios y pasar directamente al biológico. Entonces, en estos pacientes en donde precisamente están indicados los anti-TNF y tienen una alta tasa de eficacia, incluso mayor que el artritis reumatoide, tanto que cuando un paciente con espondilitis anquilosante no responde al tratamiento con anti-TNF, nosotros mismos dudamos del diagnóstico, si en verdad estamos haciendo un diagnóstico, porque es que responden espectacularmente. Pues una de las dudas es si en estos pacientes, aunque el metotrexato no esté haciendo nada por el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, si incluir metotrexato solo para disminuir el potencial inmunogénico de los anti-TNF. En esto hay opiniones contradictorias, pero lo que sí os podía decir es de que en las guías de recomendación práctica de la Sociedad Española de Reumatología está incluido evitar hacer estos fármacos en monoterapia y tratarlos siempre de asociar a un FAME sintético convencional. De acuerdo. Claro, el escenario clínico es diferente, ¿no? El paciente que tú lo tienes con inmunosupresores y no va bien y cambias a biológico, y en estos normalmente no lo quitamos, de aquel paciente que de entrada ya te planteas, digamos, el tratamiento con el anti-TNF. Otra cosa que te quería preguntar. Asumo que cuando el paciente hace un fallo secundario o hace efectos adversos, se miran o se determinan los anticuerpos antifármaco. De todas maneras, por los resultados que has presentado, en práctica clínica vosotros, en pacientes en remisión clínica, ¿miráis los niveles? Lo hicimos por un tiempo, y esto se llama monitorización terapéutica. No lo hacemos sistemáticamente. Si existen otros hospitales como por ejemplo La Paz, que también yo creo que La Paz y el Clinic en toda España pues son los hospitales que más han estudiado la inmunogenicidad. Ellos sistemáticamente en cada visita, es decir, cada 3 meses,
determinan niveles de fármaco y niveles de anticuerpos. Y de verdad que ellos tienen numerosas publicaciones en donde a través de esta monitorización terapéutica pues pueden ajustar dosis de fármaco, no solamente decidir cuando fallan, decidir el próximo fármaco, sino también incluso para valorar la reducción de la dosis, espaciar fármaco, pues ellos tienen algunos datos y desde ese punto de vista pues podría ser interesante. Obviamente ellos, por ejemplo, de nuevo, ellos tienen un ELISA homemade, que ellos lo han hecho, sin embargo también utilizan a veces kits comerciales. Nosotros solo utilizamos el kit comercial el de Progénica, que es español, y en nuestra experiencia lo utilizamos es cuando un paciente tiene un efecto adverso o un fallo secundario. Al inicio sí que un poco para conocer, ¿no?, cuál era la sensación, pues lo determinábamos en todo, pero en práctica clínica habitual no lo hacemos. Otros hospitales sí. Ok, y déjame ir un paso atrás. En el tema de los inmunosupresores combinados, cuando tú tienes un paciente con anticuerpos anti-adalimumab, por ejemplo, en monoterapia, no hay evidencia de que añadiendo entonces un inmunosupresor la inmunogenicidad disminuya. Esto depende de la enfermedad. Muy Okay. buena pregunta. En artritis reumatoide está demostrado tengo 3 estudios, uno de ellos es un ensayo clínico, en donde el incrementar la dosis y dar inmunosupresores sintéticos como metotrexato, sulfasalazina y leflunomida no disminuye, no hace que el paciente recobre la eficacia y se siguen detectando niveles de anticuerpo antifármaco y 0 de niveles séricos de fármaco. Hay otras enfermedades como croncolitis ulcerosa, que ya lo sabéis, los digestivos, lo que hacen es aumentar la dosis y en estos pacientes generalmente lo hacen en monoterapia y ellos inician un inmunosupresor que también en su mayoría es azathioprina o el metotrexato. Y con esto ellos recobran eficacia al tratamiento. A ver, yo lo que creo que este escenario se justifica más o menos de todos los anticuerpos antifármacos que se crean. Lo que pone en la literatura es que más o menos un 20% son de unión o no neutralizante. Entonces, tú con esta estrategia podrías recuperar ese 20%, pero la mayoría de los fármacos, la mayoría de los anticuerpos que se determinan con los kits comerciales que tenemos ahora disponibles son neutralizantes. Por lo tanto, no recuperarías estos pacientes. Entonces, si en esos algoritmos terapéuticos de colitis ulcerosa que os he nombrado ponen que cuando se determinan anticuerpos antifármacos hay que aumentar la dosis del fármaco e iniciar inmunosupresor sintético, y si esto no funciona, pues sí que cambiar de fármaco. Yo os puedo decir que en artritis reumatoide, espondiloartritis, artritis psoriásica, psoriasis cutánea, al detectarse anticuerpos se cambia de fármaco, no se agrega un inmunosupresor sintético. Muy bien, y la última por mi parte ya. Ya que está también Jordi Yagüe conectado, quería saber vuestra opinión. O sea, ¿en qué situaciones haríais el método de la acidificación para detectar si en realidad existen o no anticuerpos? ¿No? Supongo que en aquellos pacientes con niveles muy, o sea, en la que hay un fallo secundario, por ejemplo, que hay niveles muy bajos, pero anticuerpos negativos, quizás estaría justificado. Generalmente nosotros lo hacíamos en pacientes activos, ya sea fallo primario o secundario, y que tenían niveles séricos de fármaco de 0 y tenían anticuerpos 0. O sea, cuando eran los dos 0 es cuando pedíamos al doctor Yagüe pues, que hiciese la disociación ácida, y en ese contexto yo creo que todos los que le hemos pedido, que yo recuerdo la mayoría, pues después se podían determinar anticuerpos antifármacos y entonces decidíamos el cambio de tratamiento. No sé qué opina el doctor Yagüe. Vale, pero serían niveles, digamos, en todo caso, casi, bueno, esto es prácticamente indetectables. Indetectables, sí. Fármaco indetectable, anticuerpos indetectables, hacer disociación ácida porque muy probablemente están inmunocomplejos. Ok, muy bien, muchas gracias. No sé si Jordi tiene algún comentario. Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitar a José porque la charla ha sido muy clara y además, quiero decir, recuerdo toda esa etapa en la que estuvimos colaborando estrechamente para todos estos estudios y, por tanto, me ha hecho mucha ilusión escucharte. Bien, yo confirmo lo que dice José, que es que cuando tenemos niveles bajos de 0, es decir, que no se determinan,
es muy probable que sea debido a anticuerpos y siempre que hemos encontrado anticuerpos los niveles son 0. Entonces, solo en aquella situación en la que hay tanto anticuerpo como fármaco y por tanto no estás detectando fármaco libre, es cuando has de disociar. Pero si sigues un individuo que tiene 0 fármaco, 0 anticuerpo y continúas dándole fármaco, llega un momento que los anticuerpos aparecen, porque hay más anticuerpo que el fármaco que lo bloquea. Esta es la dificultad de nuestros ELISAs, de que solo detectas o fármaco libre o anticuerpo libre, no el complejo inmune fármaco-anticuerpo. Con lo cual, si te esperas, salen, pero supongo que si le estás dando, confirmas de que se está tomando la medicación o que se la estás dando y hay 0 fármaco, lo más probable es que sea debido a los anticuerpos y aunque tengas un 0,0 puedes hacer disolución ácida, pero es probable, casi seguro que tendrá anticuerpos. Muy bien. Perdón. No, di. Acaba, Jordi. No, que quería hacer preguntas, pero quiero decirte... ¿Me permites una pregunta? A nivel, o sea, actualmente en vuestro laboratorio se detectan anti-adalimumab, anti-infliximab, anti-rituxi y anti-toci. No, se detectan... bueno, teníamos anticuerpos anti-rituximab, pero en principio no se pedían y se dejaron de utilizar. Durante el COVID recuperamos tocilizumab, niveles y anticuerpos, pero finalmente nadie los pide y ha sido residual. Piensa que cuando comprábamos una placa de ELISA es para hacer 40 pacientes a la vez. Entonces, si tienes uno a la semana, realmente no sale, salía muy costoso y además no tenía ninguna implicación terapéutica porque realmente no significaba nada. Además, anticuerpos anti-tocilizumab no los hemos encontrado. Nunca. Entonces, rituximab concretamente lo montamos al principio, pero no tenía mucho sentido porque en principio es más fácil seguir la evolución de las poblaciones B que no mirar niveles de rituximab, porque esto sería lo mismo que con los anti-TNF. Si pudiéramos tener niveles de TNF o incluso locales, que son los que tienen efecto, pues miraríamos niveles de TNF. Si no los miramos es porque no los puedes detectar, con lo cual miramos la presencia de fármaco. O sea, actualmente tenemos etanercept, infliximab y adalimumab, y se montó vedolizumab, por ejemplo, y Gastro dijo que no les era un factor, pero podríamos montar todo aquello que consideréis oportuno. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. Una de mis preguntas es precisamente esta. Seguimos colocando, bueno, es una impresión, ¿eh? Seguimos colocando en primera, incluso en el título de la charla, ¿no? La inmunogenicidad. Y mucha de tu charla, José, es que lo importante son los niveles, porque de fármaco. Exacto. Entonces, yo creo que no entiendo por qué no determinamos más niveles de fármaco en otras patologías o incluso con otros fármacos, porque lo importante es el nivel de fármaco, que es el que te mide de alguna manera si hay efecto terapéutico de ese fármaco. Y que claro, la inmunogenicidad está muy bien como para demostrar que cuando no hay fármaco es debido a que hay anticuerpos. Pero esto te sirve para este 20-30%, para la monitorización de los demás pacientes. Lo importante es el nivel de fármaco que tienes en ese paciente. Entonces, incluso cuando dices, no, solo determinamos anticuerpos y nivel de fármaco cuando tenemos fallos secundarios o primarios, pues de los estudios que se han hecho, el fármaco es importante. La pregunta es esta, ¿por qué no seguimos niveles de fármaco? Incluso, ¿por qué no montamos otros fármacos si son importantes los niveles? Yo creo que la principal limitación es la estandarización. O sea, claro, los podemos determinar, pero si no hay un estudio previo que demuestre, ¿no?, cuáles son estos cutoffs o los niveles de normalidad, cómo ajustamos el fármaco, ¿me entiendes? Que es un poco lo que nos pasaba con, por ejemplo, el de TOSI, los anti-TNF. Obviamente que como nosotros hicimos estos estudios, pues determinamos la cura, si no, esta área bajo la curva, y teníamos estos cutoffs de remisión ecográfica, remisión clínica, baja actividad
o alta actividad de la enfermedad, y por esto sí que los podríamos ajustar, obviamente utilizando el de Progénica, pero yo creo que en el resto de técnicas requiere primero una estandarización de cuáles son los niveles séricos, porque no nos creemos mucho, ¿no?, lo que ponen los prospectos de estos kits comerciales. Y yo creo que es la principal limitación. A ver, nosotros seguimos trabajando en ello. Continuando esta línea de investigación, como sabéis, ahora tenemos los inhibidores de JAK, ¿no?, disponibles en artritis reumatoide. Tenemos 2, y a partir del 1 de diciembre, o sea, hace nada, ya tenemos el tercer inhibidor de JAK ya aprobado por la EMA, tofacitinib, baricitinib y ahora upadacitinib. Estos son sintéticos, no son anticuerpos monoclonales, por los cuales no se van a desarrollar anticuerpos antifármaco, pero precisamente queremos ver los niveles séricos de fármaco. Entonces, en este sentido, estamos realizando un estudio multicéntrico en conjunto con el Servicio de Farmacología de la Princesa de Madrid, porque ellos sí que han desarrollado y validado una técnica para medir niveles séricos de fármaco de anti-TNF, que incluyen tanto tofacitinib como baricitinib. Entonces, ahora mismo estamos un poco viendo cómo se comportan estos niveles y ver si pueden o no estratificar la actividad de la enfermedad, o sea, cuál es la relación con la actividad de la enfermedad, ver cuáles son factores pronósticos, un poco ver cuál sería la utilidad en este nuevo grupo terapéutico. Pero sí estoy completamente de acuerdo contigo de que, a ver, la inmunogenicidad explica o es el principal determinante de los niveles séricos de fármaco, pero que lo importante es los niveles séricos de fármaco, porque ya desde hace mucho tiempo, desde el 2000, ya os nombré ese artículo, yo creo que 2004, pues ya sabemos que si un paciente es clasificado como respondedor o no respondedor según los criterios EULAR, es que depende de los niveles séricos de fármaco. Y esto lo sabemos en otras, como por ejemplo los antibióticos, ¿no? Si los antibióticos medimos y dependiendo de los niveles, o otros inmunosupresores, dependiendo de los niveles, ajustamos tratamientos, ¿por qué no hacerlo con estos fármacos? Muy bien. Gracias. No se sent, Gerard. Perdón, como decía, que muy interesante, gracias, Ricard. Y con mucha implicación práctica, ¿no? Como decía al principio, porque esto sí que puede influir a la hora de decidir o de tomar decisiones terapéuticas. Ricard, no sé si vos digo alguna cosa. Sí, bueno, ya m'he pogut incorporar. José, perdona, no he podido estar desde el principio porque he tenido problemas técnicos que se han solucionado con el clásico sistema de reset, switch off, switch on. Lo que pasa es que tarda mucho este aparato, tarda mucho en resetear. Pero vamos, lo que he visto me ha encantado y por lo tanto quiero decir que estoy muy contento de que hayas vuelto a la academia, de que hayas incorporado con nosotros. Precisamente ayer estuve participando en un advisory board para tu anterior empresa y me acordé de ti, pero me ha alegrado mucho de que hayas regresado a la academia porque seguro que vas a hacer magníficos trabajos en esta línea que estás llevando. Por lo tanto, solo muchísimas felicidades y muchas gracias por haber compartido con nosotros estos conocimientos. Muy bien, pues si no hay ningún comentario más, de nuevo otra vez muchas gracias, José, muchas felicidades por todo el trabajo y seguro que dentro de un tiempo te volvemos a invitar para que nos hagas un update sobre los nuevos fármacos y los nuevos niveles. Muchísimas gracias, José. Gracias, muchas gracias a vosotros. Todos y hasta el jueves que viene. Adiós, buen día. Buenos días.